un siniestro preparado. Una de las teorías más comentadas es que el Titanic no vivió un accidente, sino un siniestro preparado. A J.P. Morgan se le conocía como el Napoleón de Wall Street. Era un empresario y banquero millonario que daría nombre al banco que conocemos hoy en día por la misma nomenclatura. También era el propietario del Titanic y otros transatlánticos. Entre otros tripulantes, había 3 hombres importantes que iban a luchar contra la creación de la Reserva del Banco Federal de Estados Unidos, un organismo en el que Morgan tenía puestos muchos intereses. Este podría haber sido el motivo del hundimiento premeditado del barco. Como sabríamos gracias a la prensa de la época a los días del accidente, Morgan había declarado que viajaría en el Titanic, en el que sería su fatídico viaje. Sin embargo, curiosamente, un día antes de zarpar manifestó estar enfermo y no poder viajar en el barco. Escuche muy bien esto, pues a los 3 días de la partida del Titanic, cuando llegaron las noticias del hundimiento, a Morgan se le encontró en un complejo turístico francés junto a su pareja. Si Morgan efectivamente hubiese planeado meter a estos 3 opositores del proyecto gubernamental en el barco para luego desterrarlos en aquel fatídico hundimiento, estaríamos hablando de uno de los hombres más siniestros de la historia al provocar intencionalmente un accidente que terminó con la vida de más de 1,500 personas. Esta es la teoría de mayor peso en Internet, la que más comentarios y cavilaciones ha suscitado entre los buscadores activos de la verdad. La empresa inglesa propietaria del Titanic era White Star Line. Justamente en 1912 se encontraba en graves problemas. A principios de siglo, los de Liverpool se pusieron como objetivo crear los buques más grandiosos y lujosos de todos los océanos. Este proyecto germinó con la construcción de 3 barcos casi idénticos, el Titanic, el Britannic y el Olympic. Fue precisamente esa última embarcación la que sufrió un duro choque. El 20 de septiembre de 1911, el Olympic tuvo un grave incidente con un buque de guerra, el HMS Hawke, que se acercó demasiado debido a la turbulencia de la hélice del Olympic, colisionando con este y provocándole graves desperfectos. Tras un análisis de los hechos, finalmente se declaró culpable del incidente al Olympic, por lo que el seguro no cubrió los gastos de la reparación. Si aún te preguntas por qué se habría intercambiado presuntamente los barcos, aquí viene la conspiración. El Olympic no estaba en condiciones de salir a alta mar, solo aguantaría un par de días sin dar problemas. La idea era que sufriera un accidente y cobrar el seguro. Olympic y Titanic eran barcos casi gemelos, según esta teoría promovida por Robin Garner. El intercambio de barcos se dio durante su atraco en Belfast. El Olympic tenía que pasar por ese puerto para su reparación, y es ahí donde algunos trabajadores habrían intercambiado los rótulos, los botes salvavidas y otros detalles para hacer pasar al Olympic por el barco que todos conocemos. Así que el falso Titanic partiría en unos días hacia su destrucción segura. Eso especula Garner, es el motivo por el que tanto le costó encontrar trabajadores que quisieran enrolarse al viaje intercontinental. Pese a que Reino Unido estaba en medio de una huelga del carbón y había mucha mano de obra parada, los rumores de los astilleros habrían llegado a la gente de a pie, que habría decidido pasar de la oferta laboral. Mientras tanto, otro barco, el Californian, perteneciente a J.P. Morgan y destinado al transporte de mercancías y pasajeros, no tuvo problemas para abastecerse de carbón para realizar un viaje a los Estados Unidos 5 días antes de que partiese el Titanic. Aunque ese barco podría haber llevado a cientos de pasajeros, el navío partió dirección a Norteamérica sin pasajeros, con un cargamento casi exclusivo de mantas y varias herramientas. Pero, ¿y a dónde fue a pasar ese otro buque? Curiosamente, justo a las inmediaciones en las que el Titanic colisionaría más tarde, supuestamente con un iceberg. El Californian se quedó por la zona con los motores encendidos. Más tarde, el Titanic le mandaría 3 mensajes al barco, el último de ellos informando sobre su posición. El defensor de esta conspiración va incluso más lejos. Es imposible que un iceberg haga quebrar a un barco inquebrantable, según los estándares de la época. Lo que había sucedido en realidad es que en la zona había varado otro caro ultramarino con luces apagadas. La rozadura voluntaria con este otro viejo barco es lo que hizo que el Titanic se hundiera. Pero, según el plan de la conspiración, algo salió mal. Desde el Titanic observaron en el horizonte un barco a unos 8 kilómetros de su posición y pensaron que era el Californian que los estaba esperando. Fue entonces cuando chocaron, pero realmente aquel era un bote distinto.
El Californian aún estaba mucho más lejos, a 20 kilómetros, esperando sin éxito que apareciese el Titanic. Como el barco de rescate tardó más de lo previsto en llegar, empezó a llegarles el pánico. Y es que no iban a subir a un nuevo bote pronto, y las posibilidades de muerte por ahogamiento o congelación se convirtieron en una realidad. Y si esto fuera poco, existen más detalles que respaldan esta hipótesis. Algunos pasajeros afirmaron que de los botes salvavidas, algunos de ellos llevaban inscrito el nombre Olympic. Y años después, cuando se pudo ver el transatlántico sumergido por equipos de exploración, las cámaras captaron algunas de las letras fijadas a su casco, dejando ver lo que había detrás. En este caso, una M y una P. ¿MP de Titanic o MP de Olympic? Lo hundió un torpedo alemán. En 1912, submarinos alemanes surcaban las aguas del Atlántico Norte para recabar datos para la Marina para futuros ataques. Así que no es extraño que se les haya sumado a las teorías de la conspiración. Cuando en septiembre de 1985 los oceanógrafos Robert Ballard y Jean-Louis Macon localizaron los restos del Titanic, el robot submarino Argo se encontró con el costado de estribor, aquel que golpeó con el iceberg en la madrugada del 14 al 15 de abril, incrustado en la arena. Las imágenes revelaron que 6 remaches se habían desprendido, lo que sugiere a primera vista que no se trabajó bien esa parte, ya sea bien por dejadez de los obreros, o bien por recortes en materiales, bien por falta de supervisión. Lo que ocurre, y ahí viene la base para la teoría conspirativa, es que esto cubría solo un área relativamente pequeña de solo 3 metros cuadrados, lo que no explicaría que el transatlántico se hundiera tan rápido. Así que qué mejor que un torpedo. Varios supervivientes, incluso pasajeros y miembros de la tripulación, cuando estuvieron en el Senado de Estados Unidos, testificaron que nunca sintieron ningún impacto o escucharon ningún sonido cuando ocurrió la colisión, pero sí declararon haber escuchado 4 explosiones en las entrañas del Titanic después de chocar contra el iceberg. Pero, ¿por qué alguien puede pensar que eran torpedos? Algunos de los supervivientes aseguraron ver desde sus botes salvavidas un reflector a lo lejos, animándolos a que se aproximara un barco de rescate. Esa luz había sido atribuida a SS Californian, el barco que podría haberles rescatado, pero que no lo hizo. El capitán de ese barco, Stanley Lord, insistió en que no era suyo, que había otro buque entre él y el Titanic. Como el RMS Lusitania fue batido en 1915 por un torpedo de un submarino alemán, ¿por qué no pudo ser también la causa del hundimiento del Titanic?, aseguran los aficionados a las conspiraciones. Y sí, no hay más base que esta para esta particular teoría. Otra de las teorías es la que cuenta que no fue el choque con un iceberg lo que causó el trágico hundimiento del transatlántico, sino un fuego en las calderas que se habría iniciado incluso antes de abandonar los astilleros de Belfast. El autor y periodista Sina Moloney revelaba ciertas fotos del barco y que se obviaron por más de un siglo, en donde se muestra cómo ese barco insumergible ya se estaba debilitando por un incendio de carbón incluso antes de iniciar su catastrófico viaje inaugural. Un problema creciente provocado por el fallo humano, que según esta teoría, le fue silenciada a los pasajeros del buque hasta que fue demasiado tarde. Esta teoría defiende que el impacto contra el iceberg no habría causado un efecto tan devastador si no fuese porque en una coincidencia letal, el golpe se produjo en la zona de la embarcación que había sido debilitada por el fuego. Como se defendía también en su momento, la fortaleza del Titanic se basaba en varios sistemas de seguridad y solo un accidente en el que se acumulasen varias incidencias podrían provocar su hundimiento. Todas las miradas vuelven al empresario Morgan y su cancelación del último minuto. Tal vez él sí había visto la señal profética que mandaba el humo negro.